Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase entonces vamos a estudiar algunas propiedades de los números naturales. Entonces recordemos pues que el sistema de los números naturales es el sistema de los números con los que contamos iniciando en 0, 1, 2, 3, 4, etc. Digamos son los números más inmediatos que vienen a la mente. Sin embargo, paradójicamente, el estudio de los números naturales es una de las ramas más difíciles de la matemática. Desde épocas antiguas, desde la época de los griegos, se había reconocido que los naturales tienen, digamos, vienen como en dos clases distintas, podríamos decirlos. Unos son los números compuestos y otros los números primos. Entonces recordemos la definición de un número primo. Entonces recordemos que un número primo es un número natural. Un número primo es un número natural, vamos a llamarlo P, va a ser un mayor que 0, que solo es divisible, por él y por la unidad. Por él y por la unidad. Por él y por la unidad. Por ejemplo, cuando decimos divisible, obviamente nos referimos a que sea divisible en forma exacta, ¿cierto? Entonces la primera noción es la noción de divisibilidad, es la noción intuitiva. Entonces también recordemos que entonces que A divide a B, el número A divide a B, esto lo denotamos muchas veces como un A rayita vertical B, si B es A multiplicado por otro número M, donde M es otro número natural. Entonces, por ejemplo, el 2 divide al 4, simplemente porque el 4 es 2 por otro natural, que sería el 2. El 6 divide al 18. ¿Por qué razón? El 6 divide al 18 porque esto es equivalente a decir que el 18 es 6 por algo. Pues ese algo, ya sabemos, es 3. 6 por 3, 18. Pero el 2 no divide al 7. No es cierto que el 2 divide al 7, pues el 7 no se puede expresar como 2 por nada. Obviamente los números divisibles por 2 son los números pares, lo que conocemos como números pares, y los números impares como el 7 no son divisibles por 2. Entonces un número primo es un número natural que solo es divisible por él y por la unidad. Entonces veamos cuáles son los primeros primos. Entonces empecemos a hacer la lista de los números primos. Pues, bueno, hay una cuestión de convenio. Por convenio se excluye al 1. El 1 satisfaría esta definición, pero por convenio se excluye. Entonces aquí, digamos, estrictamente el P va a ser mayor que 1. No solo mayor que 0, sino mayor que 1. El 1, por una cuestión de convenio, repito, se excluye en la lista de los números primos. Entonces los números primos son, por ejemplo, el 2, después vendría el 3, ¿cierto? El 2 es solo divisible por 1 y por 2, el 3 también, el 4 no es primo, ya vimos, es divisible por 2, el 5 es divisible por él y por la unidad, el 7, ¿qué tal el 9? El 9 no es un número primo, es decir, si pusiéramos aquí el 9, pues tendríamos que eliminarlo porque el 9, eliminémoslo, no es primo porque el 3 divide a 9, ¿cierto? ¿Por qué lo divide? Simplemente porque 9 es 3 por 3. Dividirlo, recuerden, repito, es que el 9 sea un múltiplo del 3. El 6 divide el 18 porque el 18 es un múltiplo de 6. Entonces el próximo sería el 11, el 13, el 15 tampoco es primo. El 5, por ejemplo, divide al 15. Esto implica que el 15 no es primo. Este no es un número primo. Entonces el 15 lo sacamos, después vendría el 17. Si uno examina los divisores de 17, son 1 y 17 solamente. El 18 no es primo, como no lo es ningún par exceptuando el 2. El 19 es primo. ¿Qué tal el 21? El 21 no es primo porque, por ejemplo, el 7 divide al 21. ¿Cierto? 21 es 7 por 3, entonces no es primo. 21 no es un número primo, pero el 23 sí lo es.
después vendría el 25, estoy excluyendo ya los pares, miren, ni siquiera analizo el 24 porque sé que es un número par, divisible por 2, entonces el 25 es divisible por 5, no lo es, después vendría el 27, el próximo primo y etcétera. La secuencia continúa de esa manera. Muy bien, esa es la noción de un número primo. Entonces recordemos algunas nociones de la teoría de números. Entonces recordemos que un número P se llama primo, un número mayor que 1, si no tiene divisores propios. Es decir, si D divide a P, D tiene que ser 1 o P. Y un número que no sea primo, entonces se llama, la terminología es llamarlo un número compuesto. Los primeros primos, ¿cierto? Son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etcétera, como lo habíamos listado ahorita. Pues uno puede seguir. Y hay una manera que se le atribuye a Eratóstenes, que fue este gran matemático y director de la Biblioteca de Alejandría, fue además poeta, fue un hombre, digamos, extraordinario. Este sencillo método que se conoce como la criba de Eratóstenes consiste en lo siguiente. Supongamos que queremos encontrar los primeros números primos del 1 al 100. Entonces en esta tablita los ponemos todos y vamos tachando todos los múltiplos de un número particular. Por ejemplo, comencemos tachando todos los múltiplos de 2. Entonces tachamos los múltiplos de 2. ¿Cierto? Entonces al tachar los múltiplos de 2 tenemos el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, etc. Excepto el 2 no lo tachamos. Luego los múltiplos de 3, excepto el 3, salvo el 3, así entonces tacharíamos el 6. Bueno, el 6 ya estaba tachado, pero no importa. Digamos que podemos pensar que lo volvemos a tachar si uno quiere. Después entonces tachamos el 9, ese faltaba por tachar. Después tacharíamos el 15, etcétera. Y así entonces seguimos con todos los números, con el 5, el 6, el 7. Y lo que nos queda después hasta llegar a 100, son lo que se ve aquí en color rojo claro o en rosado, son precisamente los números primos. Entonces este procedimiento muy sencillo de ir tachando los múltiplos de cada uno de los números enteros produce de una manera muy elemental o proporciona de manera muy elemental una tabla con todos los números primos. Entonces el algoritmo más sencillo para saber si un determinado número natural es primo es el algoritmo de la división. Es decir, uno va ensayando todos los divisores menores que el número, 2, 3, 4, 5, hasta n-1, y si alguna de esas divisiones es exacta, entonces podemos asegurar que el número n es un número compuesto, no primo. Y si ninguna de las divisiones es exacta, entonces n será un número primo. Ahora, no lo voy a discutir aquí, pero es posible ver que basta examinar hasta la raíz cuadrada de n. O sea, por ejemplo, queremos saber si 227 es primo. Si la raíz cuadrada es 15.06, o sea, basta examinar que no sea divisible por ningún número primo hasta el 15. Ahora esto pues lo traigo a manera de información, porque muchos sistemas de criptografía modernos utilizan números primos. Es difícil en general saber cuándo un número muy grande es primo. Por ejemplo, cuando un número tiene 200 cifras, hay que realizar miles de millones de operaciones, habría pues en principio que realizar todas esas operaciones para comprobar que efectivamente es primo. Aunque un computador realiza millones de operaciones por segundo, pues ese tiempo es muy grande y cuando el número de dígitos aumenta, ese tiempo crece de manera exponencial. Para darles entonces un ejemplo, supongamos que a uno le dan un número de 50 cifras y quiere saber si ese número es primo. Entonces la raíz cuadrada de un número de 50 cifras es del orden de un 1 de 10 a la 25, es decir, un 1 seguido de 25 ceros. Ahora, si un computador realiza 10 a la 9, es decir, 1000 millones de operaciones por segundo, necesitaría alrededor de 10 a la 16 segundos. Eso es un tiempo equivalente a 317 millones de años. Es decir, para comprobar así directamente, utilizando el algoritmo de la división, que un número cualquiera de 50 cifras es primo, habría que hacer, y haciendo 1000 millones de operaciones por segundo, o sea, un computador muy veloz necesitaría 317 millones de años. Una idea es que el continente que se llamaba Pangea, de donde se desprendieron los continentes que hoy conocemos, se formó hace 300 millones de años. Entonces piensen que el computador empezó a trabajar en la época en que Pangea comenzó a dividirse y termina apenas ahora.
Solamente después de ese tiempo, después de ese lapso enorme de tiempo, habrá terminado y habrá decidido si ese número en cuestión era un número primo o no. Ahora, los números primos son importantes en aritmética porque todo número se puede expresar de manera única como un producto de primos. Entonces, este es el conocido teorema fundamental de la aritmética. Veamos algunos ejemplos primero. Por ejemplo, piensen en el número 12. El número 12 se puede escribir como el 2 por 2, 4 por 3, 12. Es decir, es el producto de 2 al cuadrado por 3. Entonces, el 12 lo hemos escrito como el primer primo es 2 elevado a la 1 potencia al cuadrado y el segundo primo es el 3. Y así con todo número. Por ejemplo, el 20 se puede escribir como 2 al cuadrado por 5, que es 5 por 4, 20. Y en general uno puede descomponer cualquier número en factores primos. Por ejemplo, el 60 por divisiones sucesivas, pues el 60 es divisible por 2. Entonces es 30 por 2. El 30 también es divisible por 2, es 15 por 2. Por 2 que ya teníamos. Ahora tomemos el 15. Entonces el 15 también es divisible por, ya no por 2, sino por 3. Entonces sería 5 por 3 por 2 por 2. Y notemos que lo que quedó ahí ya son todos números primos. Es decir, el 60 se puede escribir como 2 al cuadrado por 3 a la potencia 1, si uno quiere, por 5 a la 1. Entonces, un célebre teorema debido a Euclides nos dice que todo número puede escribirse de manera única, todo número natural puede escribirse de manera única como un producto de potencias de primos. Muy bien, entonces el célebre teorema debido a Euclides nos dice entonces, el teorema de Euclides, que todo número natural se puede escribir como producto de potencias de números primos. Y la ventaja es que esta escritura es única. Y esta escritura es única. Muy bien, entonces eso sería el famoso teorema de Euclides. Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, tomemos este número, bueno, inventemos cualquier número. No sé, por ejemplo, ¿cuál es la factorización de 1000 en primos? Entonces la factorización de 1000, aquí la muestra es 2 al cubo por 5 al cubo. De hecho nos muestra todos los divisores de 1000, ¿cierto? Aquí nos da factorización prima de 1000, 2 al cubo por 5 al cubo. Y los divisores serían el 1, el 2, el 4, el 5, el 8, el 10, 20, 25, etcétera, hasta el 1000. Tiene 16 divisores. Ahora tomemos un número mucho más grande. No sé, inventemos un número aquí grande. De este tamaño, por ejemplo. Entonces aquí nos muestra la factorización. La factorización sería 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5 al cubo por 479 por 2081. 2081 entonces es un número primo. Es decir, podríamos comprobarlo. Démosle que factorice el 2081. Que el Wolfram nos factorice el 2081. Y el 2081 solamente tiene un divisor, que es el mismo, o sea, es un número primo. Una pregunta entonces que de inmediato viene a la mente es si los números primos son infinitos o no son infinitos, ¿cierto? O sea, hemos demostrado que todo número es el producto de primos. Podría ser que de un punto en adelante los números primos desaparecieran. Vimos cómo construir números primos utilizando la criba de Eratóstenes, pues es posible, digamos, en principio, que existiera un número natural muy grande a partir del cual, de ese número, ya no haya ningún otro primo. Pues resulta que en un célebre teorema debido a Euclides, Euclides demuestra que esa situación nunca se puede dar y que los primos son infinitos. Entonces vamos a ver, detengámonos y miremos el argumento de Euclides. El argumento de Euclides consiste en un argumento
que se conoce como argumentos por reducción al absurdo en matemáticas. Cuando se quiere demostrar cierta proposición, cierta afirmación, entonces es común, los matemáticos lo que hacen es que niegan la veracidad de esa hipótesis y llegan a una contradicción. Entonces la hipótesis tiene que ser cierta. Pues esto realmente no lo hacen los matemáticos solamente. Pues lo hacemos todos en la vida cotidiana. Cuando una persona le dice, por ejemplo, a otra, le hace un reclamo, le dice, no es posible que hubiera pasado tal situación, no es posible que estuvieras en la casa de tu papá, por decir algo, cuando te llamé, porque yo llamé allá y tu papá me dijo que no estabas. Y luego, conclusión, tenías que haber estado en otro lugar. Pues estoy dando un caso muy elemental, pero es básicamente el mismo argumento. Entonces Euclides procede de la siguiente forma. Dice Euclides, supongamos que los números primos fueran finitos, entonces los lista, P1, P2 hasta Pn. P1 sería el número 2, P2 sería el número 3, Pn sería el último de los primos que existe. Entonces construye un número n mayúscula que es el producto de todos estos p's, al cual después le suma 1. Muy bien, entonces, repito, Euclides supone que todos los números primos los numera, son P1, P2 hasta Pn, él está suponiendo que son finitos, y vamos a llegar a una contradicción, y construye este número natural P1 por P2 por Pn más 1. Entonces, dice Euclides lo siguiente, este número n es claramente mayor que cualquiera de los p's que aparecen en el producto, porque es el producto de todos más 1. Entonces eso lo hace un número mayor. Por tanto, no puede ser un número de la lista P1 hasta Pn, porque es mayor que todos ellos. ¿De acuerdo? Entonces este es un número que no puede ser primo, porque es mayor que todos los primos. Entonces, por el teorema fundamental de la aritmética, el que escribo aquí como TFA, de manera abreviada, ese número tiene que ser producto de potencias de primos. Pero, o sea, producto de potencias de estos mismos primos. Pero cuando uno divide por cualquiera de sus primos, al dividir por cualquiera de sus primos, el residuo siempre es 1. ¿Cierto? Uno divide, queda un factor más 1 como residuo y en consecuencia este número n no puede ser divisible por ninguno de estos primos. Entonces, de acuerdo al teorema fundamental de la aritmética, al ser un número compuesto, por no ser primo, debería ser divisible por algún primo, pero por la forma como fue construido, al dividir por cualquier número pi, siempre obtenemos un residuo 1. Luego esa es una contradicción, ese número no puede ser ni primo ni compuesto, y esta contradicción entonces proviene de nuestro supuesto de la finitud de los primos. De ahí entonces que el número de números primos tenga que ser infinito. Este es un argumento realmente maravilloso. Si ustedes lo miran bien, pues es algo muy sencillo, pero es algo muy ingenioso al mismo tiempo. El célebre escritor húngaro Arthur Koestler, por ejemplo, contaba que cuando él lo metieron a la cárcel durante la Guerra Civil Española, él fue capturado por los enemigos, estuvo en la cárcel y lo iban a fusilar. Él peleó al lado de los republicanos y lo iban a fusilar. Y él cuenta que la noche antes del fusilamiento, finalmente alguien intercedió por él y no lo fusilaron, él se salvó, murió mucho tiempo después, él se suicidó creo que con la esposa, al saber que tenía cáncer. Pero cuenta él en uno de sus libros que estando en la cárcel y creyendo pues que al otro día lo iban a fusilar, pues ya no quedaba nada para hacer. Entonces empezó a recordar cosas de su infancia, de su niñez y de su adolescencia, y recordó que una de las cosas que más lo había sorprendido en la vida era esta demostración de Euclides. Cuenta él mismo que arrancó un resorte del colchón de la cama y con el resorte en la pared trató de rayar el argumento, tratando de acordarse del argumento de Euclides, el que finalmente pudo reconstruir, y lo cual dice le dio un motivo de gran consuelo pensando que al otro día iba a morir. Esta es una historia pues de Arthur Koestler. Volviendo al teorema fundamental, pues hay dos teoremas entonces debidos a Euclides, que son este teorema de los números primos, de la infinitud, y el teorema fundamental de la aritmética. Bueno, se preguntarán quién era Euclides. Ustedes lo han oído mencionar toda la vida. Euclides es el matemático más famoso de la antigüedad con Arquímedes. Su nacimiento se data en el año 330 a.C., parece haber muerto en el 275 y es probable que se hubiera educado en Atenas. Hay muchos datos inciertos sobre su vida, lo que explica sus buenos conocimientos de geometría, los que habría adquirido en la escuela de Platón, y parece que tampoco estaba familiarizado con las obras de Aristóteles. Su obra más famosa son los elementos de Euclides. Aquí vemos un fragmento de los elementos en un papiro famoso hallado en el yacimiento de Oxirrinco en Egipto. En este papiro aparecen
algunos de sus teoremas célebres y podríamos decir sin exagerar que los elementos de Euclides están entre los grandes 5 libros de la historia de la humanidad. Es un libro que tuvo una trascendencia enorme en todos los matemáticos. El mismo Isaac Newton, por ejemplo, reconoce que los elementos de Euclides fueron la piedra angular para su formulación del cálculo infinitesimal y definitivamente siguen siendo todavía una fuente de conocimiento insuperable e invaluable. Con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.